Su hijo la echó de la mansión por vieja y pobre, pero el notario llegó con el testamento del millonario. Quédate hasta el final. Lo que descubrirás lo cambia todo. El portón de hierro negro se cerró con un golpe seco que resonó en los huesos de Jimena, como si le hubieran arrancado el corazón a la mitad del pecho. Ella estaba de pie en la banqueta, con una maleta pequeña a sus pies, la misma que había desempolvado de un rincón del cuarto de servicio hacía apenas 20 minutos, cuando Joaquín, su hijo, le había dado exactamente ese tiempo para sacar lo que fuera suyo. 20 minutos para deshacer 42 años de vida dentro de aquellas paredes. 20 minutos para decidir qué parte de ella misma cabía en una maleta de plástico duro, color café, con una rueda rota que arrastraba hacia la izquierda. Llovía. No una lluvia dramática y torrencial, sino esa llovizna fría y persistente que parece más bien una ofensa del cielo, tan sutil que no te moja de golpe pero te va calando hasta los huesos sin que te des cuenta. Jimena no traía paraguas. Nunca lo necesitó, porque durante 42 años siempre hubo alguien que se los diera. Siempre hubo un techo lo suficientemente grande como para que la lluvia no la alcanzara. Hasta hoy. Sus manos, nudosas y llenas de las marcas que dejan 6 décadas de trabajo honesto, temblaban. No del frío, aunque el frío también estaba ahí. Temblaban de algo que no es exactamente tristeza y que no es exactamente humillación, sino una mezcla de las dos cosas que no tiene nombre en ningún idioma del mundo, pero que Jimena conocía en cada centímetro de su cuerpo. Se quedó mirando el portón. A través de los barrotes de hierro, alcanzaba a ver el jardín, los rosales que ella había aprendido a podar con una paciencia infinita, la fuente donde de niño Joaquín había perseguido peces de colores, las bugambilias violetas que trepaban por la pared sur de la mansión como si quisieran escapar también ellas. Todo eso era suyo, todo eso lo conocía de memoria, con los ojos cerrados, con las manos, con el olfato. Cada rincón de esa propiedad guardaba algo de ella, y ahora de un plumazo ya no era nada. Desde el interior de la casona, detrás de los ventanales del estudio, Rebeca la observaba. Jimena no podía ver su expresión con claridad a través del vidrio y la distancia, pero conocía esa postura. La espalda recta, los brazos cruzados sobre el pecho, la cabeza ligeramente inclinada hacia un costado. Rebeca siempre adoptaba esa postura cuando consideraba que había ganado algo. Joaquín no se había quedado a mirar. Eso era lo que más le dolía. Su propio hijo no había esperado siquiera a verla cruzar el portón. Le había entregado la maleta a uno de los empleados, Lucio, el muchacho nuevo que llevaba apenas 3 meses en la casa y que no la miraba a los ojos. Había dicho, acompáñala hasta la salida, con la misma voz que usaría para pedirle un café, y se había dado media vuelta hacia el interior de la mansión sin siquiera voltearse. 42 años, y ni siquiera una última mirada. Jimena sintió que las rodillas le fallaban. No era debilidad, se dijo, era el peso de todo lo que acababa de perder, acumulado de golpe sobre ese cuerpo de 65 años que había cargado tanto durante tanto tiempo. Se aferró al poste de la barda con una mano, porque la alternativa era caer en esa banqueta mojada frente a la mansión más ostentosa de la colonia Lomas Altas, y eso no lo iba a hacer. Eso no. Noemí llegó corriendo por la acera, con un rebozo azul sobre los hombros y los zapatos chuecos golpeando el pavimento mojado con urgencia. Tenía los ojos rojos y el pelo escapándose del chongo que siempre usaba. «Señora Jimena», dijo, tomándola del brazo con una firmeza que no correspondía a sus 60 años. «Señora Jimena, venga conmigo». «No me llames señora, Noemí», respondió Jimena con la voz extrañamente serena. «Nunca te lo he pedido». «Ya lo sé, ya lo sé». Noemí recogió la maleta con la mano libre y tiró suavemente de ella hacia la esquina. «Mi casa está a 6 cuadras. Ya le dije a mi marido que usted se queda con nosotros el tiempo que necesite». Jimena siguió caminando porque no había otra opción, pero antes de doblar la esquina, se volvió una última vez. El portón de hierro negro seguía ahí, impasible, guardando todo lo que alguna vez fue suyo. Y en ese momento, todavía no sabía que Gerardo Fuentes
notario público número 43 de la Ciudad de México, había salido de su despacho en la Colonia del Valle hacía exactamente 40 minutos, con una carpeta de documentos bajo el brazo y la instrucción precisa de llegar a la mansión antes del mediodía. Todavía no sabía nada, pero para comprender cómo Jimena llegó a ese portón cerrado, de pie en esa banqueta mojada, con esa maleta café de rueda rota a sus pies, es necesario regresar al principio. Hace falta volver 42 años atrás, a una mañana de marzo en que una mujer joven de 23 años se bajó de un camión en la colonia Lomas Altas con un niño de brazos y una carta de recomendación doblada en 4 dentro de la bolsa del mandil. Es necesario empezar desde ahí, desde donde todo comenzó, porque nada de lo que ocurrió después puede entenderse sin saber quién era Ximena antes. Tenía 23 años y ya sabía lo que era perderlo todo. Su marido, Aurelio, había muerto 6 meses antes en un accidente en la obra donde trabajaba. Una viga mal amarrada, un segundo de descuido, y todo lo que habían construido juntos en 4 años de matrimonio se había derrumbado igual que esa viga. Hola, mi querido amigo, soy Alejandro, narrador de Historias sin filtro, donde las emociones son reales y cada historia toca el alma. Antes de comenzar, te invito a darle like, comentar, compartir este video con alguien especial y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia que podría cambiar tu forma de ver la vida. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a sorprender. Gracias por ver este video y gracias de corazón a los miembros del canal que están apareciendo en pantalla. Su apoyo hace todo esto posible. Te deseo un hermoso día y que Dios bendiga a ti y a tu familia. Comencemos. Les habían pagado una indemnización miserable que alcanzó apenas para cubrir los gastos del entierro y 2 meses de renta en la vecindad de Tepito donde vivían. El bebé tenía 4 meses cuando Jimena empezó a buscar trabajo. Lo llamó Joaquín, como el abuelo de Aurelio, porque la noche que nació soñó con un hombre de manos grandes y voz tranquila que le dijo que el niño iba a estar bien. No sabía si creer en esas cosas, pero el nombre le gustó, y el niño era lo único que tenía. La señora Herrera, su vecina del cuarto de junto, le había conseguido la carta de recomendación. Conocía a la cocinera de una mansión en Lomas Altas, una propiedad enorme que pertenecía a don Lorenzo Alcázar, un empresario que había hecho su fortuna en la industria textil y que vivía solo desde que su esposa, doña Cecilia, murió de cáncer 3 años antes. La cocinera le había dicho a la señora Herrera que don Lorenzo necesitaba una recamarera de confianza, alguien que se ocupara de los cuartos del segundo piso y ayudara con el servicio general. Pero el señor es muy estricto, le había advertido la señora Herrera. No le gustan los chismes, no le gustan las tardanzas y no le gustan las excusas. No soy chismosa, llego puntual y no tengo excusas, había respondido Jimena. Lo que no le había dicho, porque le daba vergüenza, era que tenía un bebé de 4 meses. Se lo dijo en la entrevista. No pudo evitarlo. Don Lorenzo Alcázar era un hombre de casi 60 años, con el cabello completamente blanco, los ojos oscuros y serios detrás de unos lentes de carey, y una forma de mirar que hacía sentir que lo estaba midiendo a uno con una regla invisible. No era un hombre intimidante en el sentido ruidoso de la palabra, sino en el sentido silencioso, el que intimida sin levantar la voz, sin mover un músculo, simplemente estando. Estaban sentados en la sala de visitas, con el té que había traído Noemí, que entonces también era joven, de apenas 30 años, y llevaba 5 trabajando en la casa, sobre la mesita entre los dos. Ximena tenía a Joaquín dormido en los brazos, envuelto en una cobijita azul que había tejido ella misma durante el embarazo. Don Lorenzo miró al bebé. Luego la miró a ella. ¿El niño viene con usted?, preguntó, sin que en su voz hubiera reproche ni bienvenida. Sí, señor, dijo Jimena, y sostuvo la mirada aunque le costaba. No tengo con quién dejarlo. Si eso es un problema, lo entiendo y me retiro sin hacerlo perder su tiempo. Don Lorenzo guardó silencio durante unos segundos que a Jimena le parecieron 10 minutos. ¿Cuántos meses tiene?, preguntó al fin.
4, señor. ¿Llora mucho de noche? Está aprendiendo a dormir, pero lo cargo antes de que despierte del todo. Don Lorenzo asintió una sola vez, con esa lentitud suya, y tomó su taza de té. Aquí hay un cuarto pequeño junto a la lavandería. Tiene ventana al jardín. Cabe una cama y una cuna. Bebió un sorbo. El sueldo es el que acordamos por teléfono. Las horas son de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde, con una hora de comida. Los domingos libres. Jimena no supo qué decir. Tardó tanto en responder que don Lorenzo volvió a mirarla por encima de los lentes. Señora Reyes, completó ella. Jimena Reyes. Señora Reyes, ¿va a aceptar el puesto o no? Sí, dijo Jimena. Sí, señor. Muchas gracias. Y así entró a la mansión Alcázar con 23 años, un bebé de 4 meses y una maleta con todo lo que poseía. Entonces la maleta era más grande y tenía las 2 ruedas intactas. Los primeros meses fueron difíciles de la manera en que son difíciles las cosas cuando uno empieza. Con el esfuerzo de aprender, de adaptarse, de ganarse un lugar en un espacio que no conoce. Jimena era meticulosa y rápida, con un instinto casi innato para saber cuándo había algo fuera de lugar. Don Lorenzo la observó durante semanas sin decir mucho, pero Jimena aprendió a leer los signos. Si encontraba los periódicos doblados, tal como los había dejado, era que estaba satisfecho. Si los encontraba con alguna página marcada, era que quería comentar algo sobre lo que había leído, y prefería que ella lo sacara en la conversación durante el servicio de la comida. Poco a poco, sin que ninguno de los dos lo planeara, empezaron a hablar. No de cosas grandes al principio, del tiempo, de los rosales, de si la fruta del mercado había llegado bien esa semana. Don Lorenzo tenía opiniones sobre todo y las expresaba con una economía de palabras que obligaba al interlocutor a prestar atención. Jimena empezó a esperar esas conversaciones cortas con una impaciencia que le tomó tiempo reconocer. Joaquín creció en la mansión como una planta en tierra buena. Era un niño curioso, de ojos grandes y una risa que llenaba cualquier cuarto, y desde muy pequeño mostró una inteligencia que hacía que los adultos se detuvieran y lo miraran 2 veces. A los 3 años ya sabía el nombre de todos los empleados y el orden de las plantas del jardín. A los 5 leía con fluidez. A los 7 había descubierto la biblioteca de don Lorenzo. Don Lorenzo fue quien lo descubrió ahí, una tarde de sábado, sentado en el piso entre 2 estantes, con un libro de geografía abierto sobre las piernas. Esperaban que el niño saliera asustado, pero Joaquín alzó la vista. Miró al señor de la casa con esa calma que tenía y le preguntó, ¿por qué el mar Caspio se llama mar si es un lago? Don Lorenzo guardó silencio por un momento, y luego hizo algo que Noemí, que lo presenció desde la puerta, juraría después que nunca antes había visto en los 15 años que llevaba trabajando para él. Sonrió. Porque los que lo nombraron no tenían un mejor concepto, dijo don Lorenzo. ¿Quieres que te explique la diferencia? Sí, por favor, dijo Joaquín. Y se sentaron los dos en los sillones de cuero del estudio, con el libro de geografía entre ellos. Y don Lorenzo le habló durante 1 hora sobre los mares y los lagos, y los ríos y las fronteras, que los seres humanos inventamos para nombrar las cosas que no podemos controlar. Esa fue la primera de muchas tardes así. Jimena nunca le pidió nada a don Lorenzo. Eso era algo que él notó con el tiempo, porque estaba acostumbrado a que la gente le pidiera cosas, favores, aumentos, referencias, consejos sobre negocios. Era parte de lo que significaba tener dinero, esa posición permanente de alguien a quien se le pide. Jimena, en cambio, hacía su trabajo, cuidaba a su hijo, y si necesitaba algo que estuviera dentro de sus posibilidades, lo resolvía sola. Cuando Joaquín tuvo edad de ir a la escuela, fue Jimena quien buscó la primaria más cercana, quien ahorró para el uniforme y los útiles, quien organizaba su horario para llevarlo cada mañana antes de comenzar su jornada. Don Lorenzo se enteró de todo esto de manera indirecta, porque Noemí, que era incapaz de guardar un secreto aunque lo intentara, le contó que la señora Jimena se había quedado sin cenar 2 semanas para ahorrar lo del calzado escolar. La mañana siguiente,
Don Lorenzo llamó a Jimena a su estudio y puso sobre el escritorio un sobre de papel manila. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Un ajuste de sueldo», dijo él, «retroactivo desde hace 6 meses. No le pedí un aumento». «Lo sé, por eso se lo doy». Volvió a sus papeles. «No discuta, señora Reyes». Jimena tomó el sobre, salió del estudio sin decir otra palabra, y cuando llegó a la cocina, Noemí encontró que tenía los ojos brillantes, aunque no derramó ni una lágrima. Esa fue la primera vez que Jimena entendió que don Lorenzo era un hombre que hacía las cosas sin que se lo pidieran. «Hola, soy yo otra vez. Tu opinión es muy importante para mí, así que si puedes, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia y dale una calificación del 1 al 10. Muchísimas gracias por ver la historia hasta aquí. Continuamos». Y que eso era quizás la forma más rara y más valiosa de generosidad. Con los años, la relación entre los tres, don Lorenzo, Jimena y Joaquín, fue tomando una forma que nadie había planeado, pero que todos reconocían, aunque ninguno la hubiera podido nombrar. Don Lorenzo pagó la secundaria privada de Joaquín, luego la preparatoria, luego la universidad. No lo anunció como un favor, sino como una inversión, con la misma voz con que tomaba cualquier decisión de negocios. «El muchacho tiene cabeza», le dijo a Jimena una noche, cuando Joaquín tenía 14 años y había ganado el primer lugar en un concurso estatal de matemáticas. «Sería un desperdicio no cultivarla». «No tengo cómo pagárselo, don Lorenzo», dijo ella. «No le estoy cobrando», respondió él, «y no quiero que me lo recuerde cada vez que le haga un favor a su hijo. Me cansa la gratitud excesiva». Jimena aprendió a no agradecerle en voz alta, pero había formas de mostrar gratitud que no requerían palabras, y ella las practicaba todas. El café exactamente como le gustaba, los periódicos en el orden correcto, el silencio en los momentos en que él necesitaba silencio, y la compañía en los momentos, que se fueron haciendo más frecuentes con los años, en que el silencio de esa mansión enorme se volvía demasiado pesado. Fue en el 10º año cuando las cosas empezaron a cambiar entre ellos, de una manera tan gradual que después sería imposible señalar el momento exacto. Jimena tenía 33 años, don Lorenzo 70. En los números, la diferencia era enorme. En la manera en que se miraban cuando ninguno de los dos estaba mirando al otro, la distancia era mucho más pequeña. No hubo una declaración. No hubo un momento de película donde alguien dice las palabras exactas y el otro responde. Lo que hubo fue una tarde de diciembre, cuando la mansión estaba quieta porque los empleados habían salido con permiso por las posadas y Joaquín estaba en una excursión escolar. Don Lorenzo y Jimena se encontraron solos en la biblioteca, ella sacudiendo los estantes con un trapo de franela, él intentando leer en el sillón sin poder concentrarse. Ella puso el trapo sobre el estante. Él cerró el libro, y en ese silencio que los dos conocían tan bien, don Lorenzo le dijo, con la misma voz directa que usaba para todo, «Jimena, ¿usted es feliz aquí?». Ella tardó en contestar, no porque no supiera la respuesta, sino porque la pregunta era más grande de lo que parecía. «Sí», dijo al fin, «más de lo que esperaba ser». ¿Y si hubiera algo que pudiera hacerla más feliz todavía? Jimena lo miró. Durante 10 años había aprendido a descifrar a ese hombre, y en ese momento supo exactamente lo que estaba preguntando y exactamente lo que no era capaz de decir directamente. «Depende de qué sea», dijo ella. «Compañía», dijo él, «la mía, específicamente». Jimena no dijo nada por un momento largo. Luego dijo, «Eso es algo que ya tiene, don Lorenzo». «Sé que ya lo tengo. Lo que pregunto es si quiere que sea de otra manera». Y así comenzó lo que comenzó. Sin drama, sin promesas exageradas, con la misma solidez tranquila con que ambos hacían todo. Con cuidado, con respeto, con una ternura que ninguno de los dos había esperado encontrar a esas alturas de la vida. Se casaron 2 años después, en una ceremonia civil con apenas 4 testigos. Noemí, el jardinero don Catarino que llevaba 30 años en la propiedad, el abogado personal de don Lorenzo y Gerardo Fuentes,
El notario que se había encargado de todos los documentos legales de la familia Alcázar durante más de 20 años. No hubo fiesta, no hubo vestido blanco. Ximena llevaba un conjunto azul marino que don Lorenzo dijo que le favorecía mucho, y él llevaba su traje gris de siempre, el mismo que usaba para las reuniones importantes. Se firmaron los papeles en el despacho del juez del registro civil con una puntualidad que era completamente característica de los dos. La única condición que Ximena puso, y don Lorenzo aceptó sin chistar, fue que la boda quedara entre ellos. No quería que Joaquín ni nadie más lo supieran todavía. Le daba miedo que el mundo exterior lo contaminara, que alguien dijera algo que convirtiera esa cosa pequeña y verdadera en un escándalo o en un chisme. Don Lorenzo entendió porque era un hombre que entendía los silencios necesarios. «Cuando usted diga», le dijo él. «Cuando yo diga», acordó ella. Y el momento nunca llegó, porque la vida tiene una manera de interponerse entre las intenciones y los actos, y cuando Ximena finalmente sintió que era el momento de decírselo a Joaquín, su hijo ya era otro hombre. Joaquín terminó la universidad con honores. Estudió administración de empresas y tenía un talento genuino para los negocios que don Lorenzo reconoció desde temprano y cultivó con la misma paciencia con que cultivaba sus rosales. Lo llevó a sus reuniones, lo presentó a sus socios, lo puso a practicar en los departamentos más básicos de sus empresas hasta que Joaquín entendió cada engranaje de la maquinaria desde dentro. A los 28 años, Joaquín dirigía uno de los 3 grupos industriales de don Lorenzo con una eficiencia que había impresionado incluso a los socios más escépticos. A los 30 conoció a Rebeca. Ximena la conoció un domingo de octubre, cuando Joaquín llegó a la mansión con ella del brazo por primera vez. Era una mujer delgada, de pelo castaño oscuro y rasgos afilados, con la seguridad nerviosa de alguien que ha crecido con dinero, pero que sabe que el dinero puede irse. Su familia tenía negocios en Monterrey, una fortuna menos sólida de lo que aparentaba y un apellido que todavía pesaba en ciertos círculos. Rebeca miró la mansión con la mirada de alguien que está evaluando una propiedad. Miró a don Lorenzo con cortesía calculada y miró a Ximena con una de esas sonrisas que no llegan a los ojos. «Mucho gusto», dijo. «Joaquín me habló de usted». «¿Ah, sí?», dijo Ximena. «¿Qué le dijo?» «Que lleva muchos años en la casa», respondió Rebeca, con ese tono que hacía que una afirmación neutra sonara como algo diminutivo. Ximena sonrió. No dijo nada. Noemí, que lo presenció desde la puerta de la cocina, le dijo esa noche en voz baja: «Esa mujer no me gusta, señora Ximena». Y Ximena respondió: «A mí tampoco, Noemí, pero Joaquín parece quererla, y eso es lo que importa». Se equivocó en eso. Era la primera vez en muchos años que Ximena se equivocaba en algo importante. La boda de Joaquín y Rebeca fue un evento de 400 personas en un club privado de Las Lomas. Don Lorenzo pagó todo. Ximena asistió vestida de azul, sentada en la segunda fila, y nadie que no supiera la historia habría podido imaginar quién era realmente esa mujer menuda, de cabello entrecano, que miraba a su hijo caminar hacia el altar con los ojos brillantes de una emoción que era mezcla de orgullo y presagio. «Hola, espero que estés disfrutando del video. Soy un poco curioso, y me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video, y qué hora es allá ahora mismo. Gracias por verlo. Y ahora seguimos con la historia». Rebeca la trató esa noche con una amabilidad estudiada que era casi peor que la indiferencia. Le preguntó si lo estaba pasando bien. Le sirvió un plato de la cena. La presentó a sus tías de Monterrey como la señora que cuida la casa de don Lorenzo. Joaquín no la corrigió. Eso fue lo que Ximena guardó de esa noche, sin decírselo a nadie, que su hijo no la había corregido. Los primeros años del matrimonio de Joaquín fueron en apariencia exitosos. Rebeca redecoraron el ala oeste de la mansión para ellos, con permiso de don Lorenzo, que fue cediendo espacios con la generosidad de quien ya ha decidido que una casa es más útil habitada que preservada. Ximena mantuvo sus cuartos en el ala este, los mismos que habían sido suyos desde el primer día, y procuró no cruzarse demasiado con Rebeca,
que tenía una manera de ocupar los espacios que hacía sentir a los demás que sobraban. Don Lorenzo envejeció. Era inevitable, pero la forma en que envejeció tenía esa dignidad particular de los hombres que han vivido con intención, poco a poco, sin apuro, conservando la lucidez hasta mucho más tarde de lo que la medicina habría predicho. A los 85 todavía leía el periódico completo cada mañana. A los 88 todavía daba instrucciones precisas sobre sus negocios. Fue Jimena quien lo cuidó. Fue ella quien aprendió el nombre de cada medicamento y la hora exacta de cada dosis, quien acompañó a cada consulta médica, quien se quedó despierta las noches que él no podía dormir para que no estuviera solo con el insomnio. Era lo más natural del mundo, porque ella era su esposa, aunque esa palabra todavía no hubiera llegado a los labios de Joaquín ni de Rebeca. Y fue también Jimena quien, en una tarde de agosto cuando don Lorenzo tenía 90 años y el médico había dicho que le quedaban meses, no años, le dijo finalmente: «Lorenzo, necesitamos decírselo a Joaquín. De nosotros». Don Lorenzo, recostado en su cama con los ojos fijos en el techo, guardó silencio un momento. «¿Usted cree que cambie algo?», preguntó. «Creo que tiene derecho a saberlo. ¿Y usted qué gana con que lo sepa?». Jimena pensó en la respuesta durante un tiempo largo. «Nada, quizás, pero deberíamos haberlo dicho hace 20 años. Si no lo decimos ahora, nos lo llevamos a la tumba». Don Lorenzo la miró con esos ojos que todavía eran profundos y oscuros, a pesar de todo. «Yo ya casi me llevo todo a la tumba, Jimena». «Entonces, queda menos tiempo», dijo ella sin rodeos. Él asintió. Tomó la mano de ella entre las suyas, que seguían siendo manos grandes a pesar de los años, y dijo: «Llame a Gerardo primero. Tengo cosas que arreglar antes de que Joaquín sepa cualquier cosa». Jimena llamó a Gerardo Fuentes al día siguiente. La reunión entre don Lorenzo y el notario duró 3 horas. Jimena no estuvo presente porque don Lorenzo le pidió que lo dejara solo para eso, y ella respetó el espacio con la misma tranquilidad con que siempre había respetado sus decisiones. Cuando Gerardo salió del dormitorio, traía la carpeta llena de documentos firmados y el semblante de alguien que acaba de escuchar cosas importantes y tiene el deber de guardarlas. «Don Lorenzo está cansado», le dijo a Jimena en el pasillo. «Que descanse esta tarde». «¿Está todo bien?», preguntó ella. Gerardo la miró de una manera que no era exactamente tranquilizadora, pero tampoco era alarmante. «Todo está como debe estar», dijo. «Cuando llegue el momento, todo estará en orden». Jimena no preguntó más. No era su estilo. Lo que sí le pidió don Lorenzo esa tarde, cuando Jimena llevó la charola con el caldo y los medicamentos de las 6, fue algo que ella no esperaba. «Todavía no le diga nada a Joaquín sobre nosotros. Pensé que habíamos acordado y vamos a cumplirlo, pero yo se lo digo, quiero ser yo quien lo haga». Tomó el vaso de agua con manos que ya temblaban un poco. «Necesito un poco más de tiempo». Jimena asintió. Era lo menos que podía darle. Pero el tiempo que le quedaba a don Lorenzo no fue suficiente para esa conversación. Murió un martes de noviembre, a las 4 de la madrugada, con una quietud que era completamente propia de él. No hubo alarmas, no hubo urgencia dramática. Fue Jimena quien lo encontró, porque era ella quien dormía en el cuarto de junto con el oído entrenado para escuchar su respiración. Cuando el silencio cambió de textura, ella despertó, entró al cuarto y supo antes de encender la luz. Se quedó sentada en la orilla de la cama durante 1 hora, con la mano de él entre las suyas. No lloró en ese momento. Lloraría después, sola, en su cuarto, durante días y días de una manera silenciosa que Noemí reconocería sin que hubiera que explicarla. En ese momento simplemente estuvo ahí, acompañándolo en el único tramo del camino que nadie puede compartir, pero del que tampoco es necesario estar solo. Llamó al médico, llamó al servicio funerario, y por último, porque no sabía cómo no hacerlo, fue a despertar a Joaquín. Su hijo recibió la noticia con una expresión que Jimena estudió en silencio y que no supo cómo leer. Había algo en sus ojos que no era exactamente dolor. Quizás era impresión.
Quizás era el inicio de una operación mental, la evaluación rápida de lo que esa muerte implicaba para los negocios, para los activos, para el futuro. Jimena se dijo que estaba siendo injusta, que todos procesan el duelo de maneras distintas. Rebeca llegó al umbral del dormitorio con los brazos cruzados y una bata de seda color marfil. Miró el cuarto un momento con esa mirada de inventario que Jimena ya conocía bien, y dijo: «Hay que llamar al abogado a primera hora». Eso fue lo que dijo. No que descanse en paz, no qué noche tan difícil. Llamar al abogado. Jimena salió al pasillo y respiró hondo. Los días que siguieron fueron una confusión de trámites, visitas de conocidos y socios, y la actividad frenética que siempre rodea la muerte de alguien importante. Joaquín asumió el control de todo, con una eficiencia que habría impresionado a don Lorenzo en otras circunstancias. Coordinó el velorio, la misa, el entierro en el panteón donde descansaban los Alcázar desde hacía generaciones, las llamadas a los socios, las notas en los periódicos. Jimena se mantuvo en un segundo plano, no porque alguien le pidiera que lo hiciera, sino porque le pareció lo correcto. Aún no era el momento de decir nada. Fue en la segunda semana después del entierro cuando las cosas empezaron a cambiar en la mansión. Rebeca comenzó a hacer preguntas sobre qué habitaciones se usaban y cuáles no. Preguntó sobre el inventario del personal. Dio instrucciones sobre el menú semanal, como si fuera la primera vez que alguien vivía en esa casa. Reorganizó la vajilla. Mandó quitar los cuadros del pasillo del primer piso, unos óleos oscuros que habían estado ahí desde que Jimena tenía memoria, y los reemplazó con espejos de marco dorado. Noemí llegó a la cocina un día con cara de que había visto algo que no debía. La señora Rebeca estuvo en el cuarto de don Lorenzo, le dijo a Jimena en voz baja, revisando los cajones. ¿Qué buscaba? No sé, pero cerró los cajones muy rápido cuando me vio pasar por el pasillo. Jimena no dijo nada. Pero esa noche se quedó pensando en la reunión de don Lorenzo con Gerardo, en los documentos firmados, en lo que el notario había dicho. Todo está como debe estar. 3 semanas después de la muerte de don Lorenzo, Joaquín llamó a su madre a la sala principal. Era un domingo por la tarde, con el sol entrando oblicuo por los ventanales y proyectando rectángulos de luz sobre el piso de mármol. Rebeca estaba sentada en el sillón más grande, con una copa de vino en la mano y una expresión que Jimena reconoció. Era la expresión de alguien que está a punto de escuchar algo que ya sabe. Joaquín estaba de pie frente a la ventana. No la miraba. «Mamá», dijo, «necesito hablar contigo sobre la situación de la casa». «¿Qué situación?», preguntó Jimena. «La propiedad», dijo Joaquín, «y las cosas en general». «¿Qué cosas?». Joaquín se volvió, y en su cara había algo que Jimena no le había visto antes. Una frialdad que no era la incomodidad de un hombre que tiene que decir algo difícil, sino la determinación de alguien que ya tomó una decisión y nada lo va a hacer cambiar de opinión. Con la muerte de don Lorenzo, la situación de la casa cambia. Somos nosotros quienes llevamos los negocios. Somos nosotros quienes nos hacemos cargo de este lugar. Sí, dijo Jimena esperando, y hay ciertas disposiciones que tenemos que tomar. Habla claro, Joaquín. Rebeca bebió un sorbo de vino. No dijo nada, pero una comisura de su boca se movió 1 milímetro. Esta casa no puede seguir siendo un lugar donde cada quien vive como si fuera su propiedad, dijo Joaquín. Hay personal que ya no es necesario. Ya hay situaciones que ya no tienen razón de continuar. El silencio que siguió fue muy largo. ¿Me estás diciendo que me vaya?, preguntó Jimena. Joaquín no respondió de inmediato, y esa pausa, ese 1,5 segundos de silencio en que buscó las palabras, le dijo a Jimena más de lo que cualquier respuesta habría podido decirle. «Te digo que lo que tenías aquí era un arreglo con don Lorenzo», dijo al fin. «Don Lorenzo ya no está. El arreglo ya no tiene sentido. Un arreglo. Trabajabas aquí. Él te permitía vivir aquí. Era un favor que él te hacía». «Joaquín». «Mamá», interrumpió él, y en su voz había algo aún más frío, algo que hablaba de decisiones tomadas en conversaciones que ella no había presenciado.
Tienes 72 horas para buscar dónde quedarte. Yo te doy dinero para que te instales en algún lugar. Un departamento pequeño, en una colonia accesible. No te voy a dejar sin nada. Jimena lo miró durante un tiempo que no podría medirse en segundos. ¿Cuánto tiempo llevas pensando en esto?, preguntó. Joaquín no respondió. ¿Cuánto tiempo llevas pensando en echarme de la casa donde creciste, de la casa donde te crié? No te estoy echando, dijo él. Te estoy dando tiempo para ordenar tus cosas. Son la misma cosa. Mamá, no hagas esto difícil. ¿Difícil? La voz de Jimena no subió de tono. No era su estilo. Joaquín, tengo 65 años. Llevo 42 en esta casa. Cuidé a don Lorenzo hasta el último minuto. Cuidé este lugar como si fuera mío, porque no lo era. La interrumpió Rebeca desde el sillón, con una voz suave y cortante al mismo tiempo. Y nunca lo fue. Jimena la miró. Rebeca sostuvo la mirada sin parpadear. Deberías agradecerle a don Lorenzo su generosidad, continuó Rebeca, y comprender que las situaciones cambian. Tú, dijo Jimena mirando a su nuera, tú no sabes nada de esta casa, ni de don Lorenzo, ni de lo que significa haber construido algo. Sé lo suficiente, dijo Rebeca. Joaquín levantó una mano. Ya. Su voz era definitiva. Mamá, 20 minutos para recoger lo que necesites por ahora. El resto de tus cosas te las mandamos después. Jimena lo miró. Miró a su hijo, al niño que había cargado de 4 meses, que había llevado a la escuela, que había visto crecer en esa misma casa, al hombre que don Lorenzo había educado y que ella había amado con toda la ferocidad silenciosa con que se ama lo único que uno tiene en el mundo. Y no dijo nada, porque no había nada que pudiera decirse que cambiara lo que ya se había roto. Se levantó, fue al cuarto que había sido suyo durante 42 años, abrió la maleta café de las 2 ruedas, todavía tenía las 2 en ese momento, y empezó a empacar. La rueda izquierda se rompió cuando Lucio, el muchacho nuevo, la ayudó a bajar los escalones de la entrada principal con más prisa que cuidado. Jimena no dijo nada. Tomó la maleta y caminó hacia el portón. El portón de hierro negro se cerró con un golpe seco que resonó en sus huesos. Y Jimena se quedó en esa banqueta mojada, con esa maleta rota, bajo esa llovizna que no era suficiente para llamarse lluvia, pero era más que suficiente para hacer daño. Noemí llegó corriendo. «Mi casa está a 6 cuadras», dijo, y Jimena la siguió, porque no había otra opción. Esa noche, en la casa de Noemí, que olía a guiso de chile ancho y a jabón de barra, Jimena no lloró. Comió lo poco que pudo comer, bebió el café que le pusieron enfrente, escuchó a don Faustino, el marido de Noemí, hablar del tiempo con esa gentileza que tienen los hombres buenos cuando no saben qué otra cosa ofrecer, y luego se fue a la cama en el cuarto de la hija de Noemí, que ya no vivía ahí. Se quedó mirando el techo durante horas. No pensaba en Joaquín. No pensaba en Rebeca. Pensaba en don Lorenzo, en la manera en que el silencio de su voz dejaba un hueco que ningún ruido podía llenar. Pensaba en lo que él había dicho esa tarde de agosto, que quería ser él quien le dijera a Joaquín. Pensaba en los documentos que había firmado con Gerardo. Pensaba en lo que el notario le había dicho en el pasillo. Todo está como debe estar. ¿Lo estaba? A las 3 de la mañana, Jimena cerró los ojos y le habló a Lorenzo en silencio, como lo había hecho muchas veces desde que se fue, y le preguntó si había hecho lo correcto en quedarse callada, si debía haber dicho antes lo que tenía que decirse, si todo habría sido distinto. No hubo respuesta, porque los muertos no responden. Pero hay momentos en que el silencio tiene una cualidad particular que no es exactamente ausencia, y esa noche el silencio de su cuarto prestado tenía esa cualidad. Jimena se durmió pensando que quizás Lorenzo, con su manera de hacer las cosas sin que se lo pidieran, ya había pensado en todo esto antes que ella. A las 10 de la mañana del día siguiente, Noemí entró al cuarto con una taza de café y la cara de quien trae una noticia. «Señora Jimena, hay un señor en la puerta. ¿Quién es?» «Dice que se llama Gerardo Fuentes, que es notario». Jimena se incorporó de golpe.
Gerardo Fuentes era un hombre de unos 55 años, con el cabello gris peinado hacia atrás, lentes de montura delgada y el semblante de alguien que ha pasado 30 años manejando secretos de otras personas y ha aprendido a no dejar que lo afecten en exceso. Traía un portafolios de cuero negro y un traje oscuro que no era de funeral, pero tampoco era festivo. Saludó a Jimena con un apretón de manos firme y la miró con una expresión que era difícil de leer, pero que contenía, en algún lugar entre las capas, algo parecido al alivio. «Señora Reyes de Alcázar», dijo. Jimena tardó un momento en registrar el nombre completo. ¿Cuántos años sin escucharlo así? «Gerardo», dijo ella. «¿Cuánto tiempo?» «Demasiado», coincidió él. «¿Podemos sentarnos?» Noemí los dejó solos en la sala, aunque Jimena supo, por el silencio particular de la cocina, que estaba escuchando desde atrás de la puerta. No la culpaba. Gerardo puso el portafolio sobre la mesita y lo abrió con el cuidado de alguien que maneja cosas frágiles. «Jimena», dijo, y el tuteo fue deliberado, como si quisiera establecer una distancia diferente de la formal. «Estuve ayer en la mansión. Fui a buscarla a usted». «Me fui antes de ayer. Lo supe cuando llegué». Pausa. «Me costó rastrearte hasta aquí. Gracias a Noemí». «¿Qué pasó cuando llegaste a la mansión?» «Hablé con Joaquín». La expresión de Gerardo se tensó ligeramente. «Le informé que existía un testamento actualizado. Me dijo que él ya sabía cuál era el testamento y que el asunto estaba resuelto». «¿Y?» «Le informé que el testamento que él conoce no es el más reciente». Gerardo sacó una carpeta de la que extrajo varios documentos con el sello notarial visible. Don Lorenzo firmó un nuevo testamento 3 meses antes de morir. Ante mí, con 2 testigos calificados y en pleno uso de sus facultades. El médico que lo atendía firmó una certificación de capacidad mental. Todo está en regla. Jimena miraba los documentos sin tocarlos. «¿Qué dice?», preguntó. Gerardo le entregó la hoja principal. «Se lo leo si prefiere». «Léemelo». Gerardo se acomodó los lentes. «En el nombre de Dios, y haciendo uso de mis plenas facultades mentales, yo, Lorenzo Alcázar Vidal, declaro como única y universal heredera de la totalidad de mis bienes, propiedades, cuentas, inversiones, participaciones empresariales y activos de cualquier naturaleza, a mi legítima esposa, la señora Jimena Reyes de Alcázar, con quien contraje matrimonio civil el día 16 de febrero de 1994, unión que quedó registrada ante el Registro Civil del Distrito Federal y de la que existen copias certificadas en poder del notario Gerardo Fuentes». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso en la cocina no había ningún sonido. «Continúa», dijo Jimena. «Asimismo, instruyo al notario Fuentes a entregar a mi esposa la carta personal que he preparado para ella, así como los documentos que prueban las irregularidades cometidas por Joaquín Rafael Méndez Reyes en el manejo de los activos financieros del Grupo Alcázar durante los últimos 4 años. Mismos documentos que han sido depositados en la Caja de Seguridad del Banco Nacional, sucursal Reforma, a nombre de mi esposa». Jimena cerró los ojos. «¿Irregularidades?», dijo. «Desvíos de fondos», dijo Gerardo, con la precisión de quien habla de hechos verificados. «Transferencias no autorizadas a cuentas a nombre de terceros. Contratos firmados en nombre del Grupo Alcázar que beneficiaban a empresas relacionadas con Rebeca o con Joaquín directamente. Don Lorenzo lo descubrió hace un año, contrató a un auditor privado y documentó todo». Jimena abrió los ojos, miró el techo, luego miró a Gerardo. «¿Cuánto?». Los auditores calcularon aproximadamente 38 millones de pesos en 4 años. El número flotó en el aire de esa sala prestada con el peso de algo que no cabe en ningún cuarto pequeño. «¿Y don Lorenzo sabía todo esto?», dijo Jimena lentamente. «¿Y no me dijo nada?». «Quería protegerla», dijo Gerardo. «Y también quería ser él quien le dijera a Joaquín. Quería darle la oportunidad de confesar, de devolver el dinero, de... no sé. Creo que esperaba que su hijo fuera distinto de lo que ya era». Jimena pensó en esa tarde de agosto, en
Necesito un poco más de tiempo. En la voz de don Lorenzo en la oscuridad diciendo, el muchacho tiene cabeza. En lo doloroso que debe ser descubrir que alguien a quien amaste como a un hijo usó la cabeza para robarte. Hay algo más, dijo Gerardo. Sacó de la carpeta un sobre de papel grueso, color crema, cerrado con un sello de lacre rojo. Tenía escrito a mano, con la letra apretada y ordenada de don Lorenzo. Para Jimena. Gerardo lo puso sobre la mesita. Esto me lo dejó con instrucciones de entregárselo a usted en mano. Jimena miró el sobre durante un momento largo. Luego lo tomó. Lo sostuvo entre los dedos sintiendo el peso del papel, el grosor de lo que contenía. «¿Puedo leerlo sola?», dijo. «Claro», dijo Gerardo. «Yo espero». Jimena fue al cuarto prestado y cerró la puerta. Abrió el sobre con cuidado, como si el papel pudiera lastimarse. Dentro había 3 hojas escritas en la misma letra apretada que había visto en miles de notas, listas e instrucciones a lo largo de 42 años. Leyó. «Jimena, si estás leyendo esto es porque me fui antes de poder decirte en persona todo lo que debí haberte dicho hace mucho tiempo. Y si estás leyendo esto, también es porque Joaquín hizo lo que yo temía que haría. No porque lo conociera mal, sino porque lo conocí demasiado bien para al final no ver lo que se fue haciendo. Lo que hizo no es tu culpa. Sé que lo pensarás. Sé que buscarás el momento donde fallaste, la decisión que tomaste mal, la cosa que no viste. No hay tal cosa, Jimena. Hay hombres que crecen en la fertilidad y aún así deciden ser maleza. Eso no es un reflejo de quien los sembró. Te amé. Quiero que eso sea lo primero que quede escrito, porque cuando uno se va, es fácil que las palabras importantes queden enterradas bajo los trámites y los documentos y las cifras. Te amé desde antes de saber que te amaba, y te amé cuando ya lo supe, y te amé más todavía cuando me quedé sin tiempo para decírtelo tanto como merecías escucharlo. La casa es tuya. Siempre lo fue, aunque no siempre lo supo el mundo. Lo que construiste ahí no tiene precio en ningún inventario, pero el inventario legal, el único que le importa al mundo exterior, también te pertenece. No te pido que perdones a Joaquín. No tengo derecho a pedirte eso. Solo te pido que no dejes que lo que él hizo se convierta en el último capítulo de tu historia. Tú eres mucho más que lo que alguien decidió hacerte. La vida que tuvimos fue la mejor sorpresa que me dio la mía. Lorenzo. Jimena leyó la carta 2 veces. Luego la dobló con el mismo cuidado con que la había abierto, la volvió al sobre y la guardó en el bolsillo del mandil azul, que era el único mandil que había metido en la maleta, porque era el que siempre usaba. Se quedó sentada en la orilla de la cama durante 5 minutos exactos. Contó el tiempo porque necesitaba algo concreto a qué aferrarse. Luego se levantó y volvió a la sala. «¿Cuáles son los siguientes pasos?», le preguntó a Gerardo. «Notificación formal a Joaquín de la existencia y el contenido del testamento». Gerardo ya tenía los papeles listos. «Eso lo hago yo hoy mismo. Tiene derecho a contratar abogados e impugnar, pero le advierto que don Lorenzo fue muy meticuloso. El testamento es a prueba de impugnaciones. El matrimonio está debidamente registrado. Los documentos de los desvíos están certificados. ¿Y los desvíos? Eso es materia penal». Gerardo hizo una pausa. «La decisión de presentar denuncia es suya, Jimena. Nadie puede obligarla y nadie puede impedírselo». Jimena pensó en Joaquín, en el niño de 4 meses, en el de 7 años con el libro de geografía abierto sobre las rodillas, en el joven que se graduó con honores y que lloraba, sí lloraba, cuando don Lorenzo le dio el abrazo que Aurelio nunca pudo darle. Pensó en el hombre de 40 años que le había dado 20 minutos para empacar 42 años de vida. Pensó en lo que don Lorenzo había escrito. «No te pido que perdones a Joaquín». «Vamos a los desvíos», dijo Jimena. «Presenta la denuncia». Gerardo asintió. Había algo en su expresión que era, si no satisfacción exactamente, sí una forma de paz. «¿Cuándo puedo volver a la casa?», preguntó Jimena. «Legalmente es su casa desde la firma del testamento. Puede volver cuando quiera, yo la acompaño». «Mañana»,
dijo Jimena. Mañana volvemos. La mañana en que Jimena regresó a la mansión, Alcázar era de esas mañanas de noviembre en que el cielo de la ciudad tiene ese azul intenso y limpio que parece recién pintado. No llovía. Llegaron en el auto de Gerardo. Él, Jimena y un abogado que Gerardo había contactado la tarde anterior. Un hombre joven y serio que traía otra carpeta de documentos y una expresión de alguien perfectamente preparado para que las cosas se pusieran difíciles. El portón de hierro negro seguía ahí. Gerardo tocó el intercomunicador. Hubo un silencio largo antes de que respondieran. Luego la voz de Lucio, el muchacho nuevo, preguntó quién era. Gerardo Fuentes, notario, con la señora Jimena Reyes de Alcázar, propietaria legal de esta propiedad, dijo Gerardo con una voz que no levantaba el tono, pero que era absolutamente imposible de ignorar. «Abran el portón, por favor». Otro silencio, más largo. El portón se abrió. Joaquín estaba esperando en la sala principal, solo, esta vez sin Rebeca a su lado. Traía el traje que usaba para las reuniones importantes y los ojos de alguien que ha pasado una noche sin dormir, tomando decisiones que ya no sirven de nada. Cuando vio entrar a su madre, algo cruzó por su cara. No fue la frialdad de 2 días atrás. Fue algo más parecido al miedo. Jimena se detuvo en el centro de la sala. Miró el espacio, los cuadros que habían desaparecido del pasillo, los espejos de marco dorado, las flores nuevas sobre la mesa, pequeñas marcas de alguien que quería borrar lo anterior para escribir algo distinto. Luego miró a su hijo. «Aquí está el notario», dijo señalando a Gerardo. «Ya sabe para qué está aquí». «Mamá», empezó Joaquín. «No». La voz de Jimena no era fría ni agresiva. Era simplemente definitiva, con esa clase de peso que tienen las palabras cuando las dice alguien que ha pasado toda la noche decidiendo exactamente lo que va a decir. «Ahora escuchas tú». Gerardo se acercó a Joaquín y le entregó la copia del testamento. Joaquín leyó. El color de su cara fue cambiando con cada párrafo, como el cielo cuando llega una tormenta. Primero un blanco apagado, luego algo entre amarillo y gris, luego una rojez que era vergüenza, rabia, y la primera etapa del reconocimiento de que todo ha terminado de la peor manera posible. «Esto no es posible», dijo. «Está debidamente registrado y certificado», dijo Gerardo. «El matrimonio fue contraído en 1994. Está en los registros del registro civil. Puedes consultarlos». «¿Se casaron?» La voz de Joaquín era irreconocible. «¿Él y tú se casaron?» «Hace 31 años», dijo Jimena. «¿Por qué no lo dijeron?» «Porque quise esperar. Porque los dos quisimos esperar. Y luego el tiempo pasó y hubo cosas más urgentes, y resulta que esperamos demasiado». Pausa. «Aunque ahora pienso que quizás lo que esperábamos, sin saberlo, era ver qué clase de hombre ibas a ser». Joaquín no respondió a eso. No podía. «Hay otra cosa», dijo Gerardo, y procedió a informarle de los documentos sobre los desvíos de fondos, de la auditoría, de la cifra, de la denuncia que ya había sido presentada esa mañana ante la fiscalía. Jimena observó la cara de su hijo mientras Gerardo hablaba. Observó el momento exacto en que Joaquín entendió que el edificio que había construido sobre la confianza de un anciano y sobre la ignorancia de su propia madre se estaba derrumbando. No era satisfactorio. No era nada de lo que el cine y las novelas prometían que sería la justicia. Era simplemente triste, con esa tristeza específica de las cosas que no tenían que ser así y lo fueron de todas maneras. «¿Dónde está Rebeca?», preguntó Jimena. Joaquín tardó en contestar. «Se fue ayer», dijo. «Cuando llegó el notario». Jimena asintió. Eso también lo había sospechado. Rebeca era muchas cosas, pero no era de las que se quedan cuando el barco se hunde. «¿Qué va a pasarme?», preguntó Joaquín. Y por primera vez en días su voz tenía algo que no era el tono calculado del hombre que había planeado cada movimiento. Era la voz del niño de 7 años con el libro de geografía. Jimena lo miró durante un tiempo largo. «Eso depende de lo que hagas ahora», dijo. «Del abogado que contrates, de lo que el juez decida, y de ti». «¿De mí?», de si vas a pelear esto como si pudieras ganar, o de si vas a asumir lo que hiciste.
Mamá, yo... No, lo interrumpió ella de nuevo, con esa misma voz definitiva. Hoy no, no hoy. Hoy necesitas irte de esta casa y darme tiempo de estar en mi propia casa sin que estés tú aquí. Joaquín la miró con unos ojos que Jimena no quería analizar demasiado, porque si los analizaba, iba a empezar a sentir cosas que no era el momento de sentir, y había cosas que necesitaban su claridad antes que su emoción. Sí, dijo Joaquín, y eso fue todo lo que dijo. Tomó su saco del respaldo de la silla. Se fue sin voltear. Cuando el sonido de sus pasos se perdió por el pasillo, Jimena se sentó en el sillón más cercano, que era el grande donde Rebeca había estado sentada 2 días atrás con su copa de vino, y puso las manos sobre las rodillas. Noemí apareció en la puerta de la cocina. No dijo nada, pero Jimena escuchó el sonido de una olla llenándose de agua, el clic del quemador, el ruido sordo y familiar de una cocina que vuelve a funcionar. El olor del café llegó 20 minutos después. Los meses que siguieron no fueron fáciles de la manera que no son fáciles las cosas verdaderas, con complicaciones reales, con trámites que se extendían, con un proceso legal que avanzaba lento, como avanzan todos los procesos legales en el mundo, con noches en que Jimena se quedaba sola en la biblioteca de don Lorenzo y hablaba con él en silencio, como si todavía pudiera escucharla. Pero también fueron meses de reencuentros, de descubrir lo que es hacer las cosas como dueña y no como empleada, aunque internamente el trabajo fuera el mismo, porque Jimena no sabía existir sin hacer algo útil, de volver a conocer cada rincón de esa casa desde una perspectiva diferente, más amplia, de entender que pertenecer a un lugar no tiene que ver con el título de propiedad, sino con todo lo que uno dejó en él, y que Jimena había dejado 42 años de ella misma en cada pared de esa mansión. Noemí se quedó. Don Catarino, el jardinero, ya estaba muy mayor, pero mandaba a su sobrino los martes y jueves para que los rosales no sufrieran. Llegaron 2 personas nuevas al servicio. Una muchacha llamada Remedios, que era tan seria y tan eficiente, que recordaba a la propia Jimena cuando tenía 23 años, y un cocinero llamado don Filiberto, que hacía un mole de guajolote que hacía cerrar los ojos con la primera cucharada. Los espejos de marco dorado desaparecieron del pasillo. Los cuadros oscuros no volvieron, porque Jimena los encontró en una bodega de la colonia Narvarte, donde Rebeca los había mandado a guardar. Los trajo de regreso y los colgó en su lugar exacto, porque algunos espacios son como la memoria, reconocen lo que les pertenece. Joaquín, en los meses que siguieron, tomó una decisión que Jimena no esperaba. Contrató un abogado, sí, pero no para pelear el testamento. Lo contrató para negociar un acuerdo de reparación con la fiscalía. Reconoció los desvíos. Acordó devolver el dinero, lo que implicó vender prácticamente todo lo que tenía. El proceso legal no terminó en prisión. Hubo atenuantes, hubo negociaciones que Jimena prefirió no conocer en detalle, pero sí terminó con una sentencia suspendida y 5 años de libertad condicional bajo supervisión. Lo que había tenido, lo perdió. El departamento en Polanco, el auto, las membresías, el título de director del Grupo Alcázar, que ahora estaba en manos de un consejo administrador, hasta que Jimena decidiera qué hacer con él. Un martes de febrero, 8 meses después de que los portones se cerraran en la cara de su madre, Joaquín llegó a la mansión sin avisar. Jimena estaba en el jardín, podando los rosales con el cuidado que había aprendido de 30 años de observar a don Catarino. Era una mañana fría y soleada, con el cielo de ese azul limpio de noviembre que ya había llegado de nuevo. Jimena lo escuchó acercarse. Siguió podando. «Mamá», dijo Joaquín. Jimena no respondió de inmediato. Cortó una rama, examinó el corte, tiró la rama en la cubeta. «¿Qué quieres, Joaquín?» «Hablar contigo». «Ya estás hablando». «Quiero...» Pausa. «No sé por dónde empezar. Por el principio suele funcionar». Joaquín se sentó en la banca de piedra que estaba al lado del rosal más antiguo, el que don Lorenzo había plantado el año en que llegó Jimena. Tenía los hombros caídos y los ojos de alguien que ha dormido mal durante muchos meses. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada»,
dijo. Lo sé, no vengo a pedirte nada. ¿Para qué vienes entonces? Para decirte que lo que hice se detuvo. Lo que te hice. No tengo cómo explicarlo de manera que tenga sentido, porque no lo tiene. Y ya sé que un lo siento no sirve de nada. Jimena lo miró por primera vez desde que había llegado. Su hijo tenía 40 años. Tenía el cabello que empezaba a encanecer en las sienes, igual que Aurelio lo tenía cuando murió. Tenía las manos de Aurelio también, manos grandes que nunca había sabido muy bien qué hacer con ellas en los momentos de emoción. Tenía algo de la mirada de don Lorenzo, esa capacidad de sostener el silencio que había aprendido de años de convivir con él. Y tenía también, en ese momento, la cara de un hombre que ha entendido algo demasiado tarde. No, dijo Jimena, un lo siento no sirve de nada. Lo sé, pero tampoco sirve de nada que me odies a ti mismo por el resto de tu vida. Puso las tijeras de podar en la cubeta. No te lo voy a decir otra vez, así que escúchame bien. Lo que hiciste fue una traición. Le robaste a un hombre que te quiso como a un hijo. Me trataste como si yo fuera menos que nada. Esas cosas existen y existirán siempre entre nosotros, y no desaparecen porque digas que lo sientes. Lo sé, repitió Joaquín. Pero, continuó Jimena, también soy tu madre. Y eso tampoco desaparece porque hayas hecho lo que hiciste. Pausa. Joaquín, no te voy a pedir que seas un hombre diferente de golpe. No funciona así. Solo te pido que decidas, con todo lo que ahora sabes de ti mismo, qué clase de hombre quieres ser de aquí en adelante. Joaquín no respondió, pero había algo en sus ojos que no estaba ahí 8 meses antes, cuando le entregó la maleta a Lucio y se dio media vuelta. Era algo parecido, aunque todavía tímido y sin forma precisa, a la posibilidad de convertirse en algo distinto. «¿Puedo venir a verte?», dijo al fin. «Cuando quieras, sin pedirte nada, solo verme contigo». Jimena lo pensó durante un tiempo que era su derecho tomarse. «Los domingos», dijo. «Si vienes los domingos, te doy el desayuno». Joaquín asintió. Se levantó de la banca. Y entonces hizo algo que no había hecho desde que era un niño. Se acercó a ella. La rodeó con los brazos con esa torpeza de los hombres grandes que no saben muy bien cómo abrazar, y se quedó así durante un momento. Jimena no lo abrazó de vuelta de inmediato. Pasaron unos segundos antes de que sus brazos se movieran, pero se movieron. No era perdón, todavía, era algo anterior al perdón. Era la posibilidad de que el camino hacia él existiera. La primavera llegó a la mansión Alcázar como llega siempre, sin pedir permiso y con demasiadas flores. Los rosales que Jimena había podado en febrero reventaron en una profusión de rojo y rosa que habría hecho sonreír a don Lorenzo, que era un hombre de gustos contenidos en todo, excepto en los jardines. Jimena caminó por el jardín esa mañana de marzo, con el café en la mano y el sol de las 8 tocándole la cara, y se detuvo frente a la fuente donde de niño Joaquín había perseguido peces de colores. Ahora el agua estaba limpia y quieta, y en el fondo se veían los azulejos azules que ella misma había elegido cuando se restauró la fuente, hace ya 20 años. Pensó en Lorenzo, en la carta. En la vida que tuvimos fue la mejor sorpresa que me dio la mía. Pensó que él tenía razón en eso, como tenía razón en casi todo, aunque a veces se tardara demasiado en decirlo. La mansión seguía en pie. Los rosales seguían creciendo. Noemí estaba en la cocina haciendo ruido de cucharas y ollas, que era el mejor ruido del mundo. Los negocios del grupo Alcázar seguían funcionando bajo la supervisión del consejo, y en algún momento Jimena tendría que tomar decisiones sobre ellos, pero ese momento todavía no había llegado y podía esperar. No todo tenía que resolverse de golpe. Hay cosas que se resuelven poco a poco, con la misma paciencia con que se podan los rosales y se espera a que florezcan. Jimena bebió su café mirando el jardín. 65 años, 42 de ellos en estas paredes. Un matrimonio que tardó 31 en hacerse visible. Un hijo que tendría que aprender, domingo a domingo, a ser alguien distinto. Un hombre que se había ido pero que seguía presente en cada rincón de esta propiedad, en la biblioteca,
en la fuente, en el olor particular que tienen las casas donde alguien vivió con intención. No era el final que nadie habría planeado, pero los finales planeados son raros, y los finales verdaderos tienen siempre esa textura irregular e imperfecta de las cosas que de verdad ocurrieron. Jimena terminó el café, puso la taza sobre el borde de la fuente y fue a buscar las tijeras de podar. Había trabajo que hacer, y era después de todo su jardín. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.